A paz de Cristo, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana, ya que Él merece la honra y la gloria. Así que les pedimos que se sigan suscribiendo a este canal para que lleguen estos videos a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así que yo le invito a que se quede aquí conmigo para escuchar la palabra de Dios y le vamos a dar palabra de Dios porque es la palabra la que alimenta nuestras almas. Así que oremos a Dios. Señor Jesucristo, pedimos de tu gracia, de tu amor, te pedimos de tu misericordia que tú nos des y nos muestres y nos enseñes y nos reveles todo lo que tú quieres para nosotros en este día. Bendice a tu pueblo, bendice a las almas preciosas, Señor. Que seas tú que nos des la unción y la gracia para exponer este tema. En el nombre de Cristo. Amén. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante que todos nosotros ya sabemos, pero sí tenemos que recordar que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y vamos a leer la palabra de Dios, alabado sea su nombre, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice, después de esto, dice así la palabra de Dios, Joel, capítulo 2, versículo 28, hasta el verso 32. Dice así, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizaré a vuestros hijos y a vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual él habrá llamado. Así que hoy vamos a estar hablando de esta promesa de parte de Dios. Dios cumple sus promesas. Dios no es mentiroso. Dios siempre cumple las promesas de Él. ¿Por qué? Porque lo que Él dice, lo cumple. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue escrito para que nosotros pudiéramos entender y comprender por qué está pasando lo que está pasando en este tiempo. Todo lo que pasó en la antigüedad, todo lo que se dijo por medio de la palabra de Dios, se está cumpliendo al pie de la letra. Y Dios, en aquel tiempo, Dios usó a cada hombre de Dios con el único propósito de exponer la palabra de verdad. Era el propósito de Dios de llamar a hombres, vamos a decir, de Dios, que Dios los preparó y Dios los llamó para que ellos fueran esos atalayas, fueran la voz de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros saber que esos hombres eran de Dios? Porque Dios los respaldaba. Ahí miramos que eran hombres de Dios porque Dios los respaldaba. Cada palabra que Dios les daba a ellos era una palabra
para ese tiempo, para esa necesidad, para ese problema que había en el pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, me refiero al pueblo de Israel. Entonces, este pueblo que Dios había preparado y los saca de la esclavitud y los va trayendo a través del desierto, a través de milagros, a través de señales, de promesas que Dios había prometido a Abraham. ¿Amén? ¿Y por qué hablo de Abraham? Porque Abraham es el hombre de las promesas. Es el hombre que Dios usó, vamos a decir, es la plataforma que Dios llama para que él fuera el hombre donde emanaran y descendieran las bendiciones por la fe que este hombre le creyó a Dios. Yo creo que eso debemos de saber, que hay una promesa de parte de Dios en la antigüedad y Dios la cumplió. Aunque hubo muchas cosas que pasaron en la vida de este siervo, aunque Dios permitió llevarlo a ese lugar de Egipto y de esa manera Dios mostrarle a él lo que él tenía para el futuro. Mas sin embargo, no termina ahí. Aunque él muchas veces mintió de muchas cosas, pero Dios estaba trabajando con él. Y así como otras historias como Tamar, también esta mujer que se sentía sola, que se sentía abandonada, mas sin embargo, de ahí nacen los reyes, de esa mujer que se atrevió. Mas sin embargo, Dios también usa a otras siervas como Ana, otra mujer que a través del dolor, que a través de esas circunstancias, Dios le da una bendición, aunque ella es humillada por el sacerdote. Así hay muchas cosas, hay muchas promesas de Dios que a través del dolor, que a través de las circunstancias que pasa, Dios de ahí hace justicia divina en esas personas que tienen promesas, en esas personas que Dios los quiere levantar, esas personas que Dios quiere bendecir. A lo mejor tú tienes una promesa de Dios en tu vida y tú no te das cuenta de que Dios te está probando en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de tantas cosas que pasan en tu vida. Pero Dios de ahí, de esa injusticia, Él saca una justicia divina, como lo hizo con los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Y él dice, este siervo de Dios, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios va a derramar su espíritu sobre nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? ¿O cómo lo está haciendo? Pues Dios lo ha hecho a través de la historia. Y eso lo miramos en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Aquellos que le creen a Dios, aquellos que creen en esas promesas,
y saben que Dios va a cumplir las promesas de Dios. Y aquí en la palabra de Dios, verso 2, vamos a leer el verso 17. Y aquí dice, en los posteros días, dice, Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y aquí lo está hablando este siervo, y él recalca y dice, mas esto es dicho por el profeta Joel, que en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Luego dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y darán prodigio arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, gran manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, si Dios dice que Él va a derramar de su espíritu, entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Y ese Espíritu Santo nos va a dar las visiones como Él quiere, a la hora que Él quiere, como Él quiere manifestarse, a la hora que Él desea, lo va a hacer. Si Él quiere dar una palabra de profecía, que es la palabra de Dios, que es la palabra profética, y es la palabra que nos debemos de regir, y no en aquellas cosas que nos dicen las personas. No, tenemos que ir a la palabra y escudriñar la palabra de Dios, porque ya fue dicho por Dios a través de estos hombres que yo les estoy hablando. Estos hombres eran hombres de Dios que no andaban jugando y no andaban mintiendo y no andaban jugando al profeta. No. Porque había muchos falsos profetas que supuestamente profetizaban. Amén. Y no era de Dios. Pero yo creo que lo que Dios le muestra a Joel es algo que se está cumpliendo en este tiempo. Dios se lo reveló a él para nosotros, porque para eso es la profecía, para que nosotros despertemos, para que nosotros estemos alerta, para que nosotros podamos saber qué está pasando, no estemos durmiendo, estemos velando. Para eso es la profecía, para que nosotros despertemos, para que nosotros estemos velando, para que nosotros estemos en guardia, para que nosotros estemos pidiéndole a Dios y no caer en esas falsas doctrinas, en esas falsas enseñanzas que la palabra de Dios nos habla a través también de los apóstoles y de los hombres que Él levantó. Entonces, es importante entender cuando es una profecía de Dios o cuando no es de Dios, porque cuando es de Dios, viene de parte de Dios. Y Dios ya lo reveló a estos hombres. Y Dios se lo revela a que Él quiere. Como Él quiere y a la hora que Él quiere, Él revela todos sus secretos, sus misterios, como lo hizo con Daniel. Dios le muestra a Daniel todas las cosas que iban a pasar en este tiempo. Dios se lo muestra a él con el propósito de prepararlo a él primeramente. A él primeramente para que él empezara a revolucionar, para que él empezara a poner las bases, para que él pudiera advertir. Por eso Dios le dio esta revelación, no para él su propia interpretación, no para su propio ego, no para su propio beneficio. No, Dios se lo dio a él con el único propósito de que él despertara
de que Él anunciara como una atalaya que está anunciando lo que viene al mundo. Y créame decirle que todo lo que está pasando, todo lo que Daniel habla en la estatua del rey Nabucodonosor, todas esas profecías que habla la palabra de Dios desde su cabeza hasta los pechos y todos los brazos, sus manos, los muslos, sus pies, todo eso que Dios le muestra a él. Muchos de nosotros ya lo sabemos. Muchos de nosotros ya lo hemos estudiado. Pero la pregunta que yo te hago, ¿crees en las promesas de Dios? ¿Crees en que el Espíritu Santo está aquí todavía en la tierra? Porque muchos dicen que ya empezó la gran tribulación. Y muchos dicen todo eso. Y muchos dicen que el templo ya lo están preparando. Y muchos dicen que ya se está uniendo esa paz mundial. Bueno, todo eso son principios de dolor. Así dice la palabra de Dios. Todo esto es principio, pero aún no es el fin. Son cosas que se van a cumplir y se están cumpliendo. Pero la pregunta, ¿te estás preparando? ¿Crees en la promesa que Dios viene y que su Espíritu Santo aquí está en la tierra? El enemigo no va a hacer nada hasta que el Espíritu Santo sea levantado. No puede hacer nada porque el único que lo detiene aquí es el poder del Espíritu Santo que lo detiene. Hemos mirado lo que dice Joel, lo que dice también este siervo que está hablando. Aquí está hablando Pedro en este sermón. Él está hablando y está diciendo y está hablando lo que ya él había escuchado, y él está hablando lo que Joel está diciendo y está confirmando. Ahora yo también hablo lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no lo que yo quiero. No, yo no quiero meterte temor, yo quiero hablarte la verdad para que puedas entender que el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo se va a derramar, si se está derramando sobre aquellos que Dios les revela, aquellos que Dios les enseña a ellos. Entonces, ahí viene la advertencia. Por medio del Espíritu Santo, Dios te va a advertir, Dios te va a hablar, y Dios va a estar levantando hombres como mujeres aquí en la tierra para avisar, para despertar. Porque Dios no va a hacer nada, escucha bien, sin darte avisarte. Así como lo hizo en el tiempo antediluviano, Dios avisó. Amén. Y Dios levantó a un hombre que él empezó a hablar, empezó a decir, y empezó él a decir lo que tenía que pasar. Si yo te digo, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a pasar el otro, y no lo crees, bueno, pues es asunto tuyo. No es problema mío, pero yo libro mi responsabilidad y me libro de tu sangre. ¿Por qué? Porque ya se está preparando. Todo se está preparando. ¿Por qué? Porque va a renacer otra vez este imperio, ¿va? Que ha estado oculto, que ha estado, vamos a decir, desviando. Este imperio que fue destronado, que fue destruido, ahora va a renacer con más fuerza. Este imperio que te hablo del imperio romano. Cuando fue conquistado, cuando fue destruido por los otomanos, y luego fue destruido también por Alejandro Magno, y así sucesivamente. Y ahí es donde se divide ese imperio. Pero ahora va a renacer. Ahora va a tomar la fuerza. Y toda Europa y todo Occidente se va a unir. Y todo
todas esas cosas que se están mirando son profecías que están escritas en el libro de Daniel. Ahí esas 10 naciones se van a tener que unir. Pero para eso tiene que haber paz. Y la Biblia nos habla cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá destrucción repentina. Entonces, pero esa paz no es una paz verdadera, es una paz ficticia. Es una paz para que el mundo crea. Nunca va a haber paz entre judíos y musulmanes. Nunca va a haber paz. Eso nunca lo va a permitir, porque el anticristo de ahí surge de esa paz mentirosa. De ahí surge para enseñarle al mundo que él sí puede hacer eso, sí puede unir dos naciones diferentes. Y todo eso apunta, y todo eso se está cocinando, se está preparando. Pero cuando este ser maligno agarre la fuerza, entonces todos van a tenerle que darle la autoridad a él para que él empiece a gobernar al mundo. Entonces todos deben de estar de acuerdo para que pueda él surgir. Si no hay ese acuerdo, él no puede surgir. Y ahí viene el engaño. Ahí viene la mentira. ¿Por qué? Porque el propósito es de unir para que de ahí surja los acuerdos y surja todo lo que viene ya escrito por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En lugar de estar nosotros peleando, en lugar de estar nosotros debatiendo, tenemos que humillarnos y tenemos que pedir a Dios misericordia y pedir a Dios que nos despierte para que podamos nosotros preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, porque en cualquier momento este personaje que yo les hablo va a surgir en cualquier momento. En cualquier momento surge, en cualquier momento él empieza a hacer, y cuando eso sea, pues créame que va a ser un caos para todo el mundo, porque él va a querer controlar la humanidad, porque ese es el propósito de controlar al gobierno global. ¿Okay? Él quiere tomar esa posición porque es el propósito para poder hacer el trabajo de Dios. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está aquí en la tierra, y el Espíritu de Dios no lo va a dejar hasta que la iglesia sea levantada. Dios no va a permitir que él haga, porque Dios tiene personas ya preparadas, listas para detenerlo, decirle no. Y Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros no tenemos la última palabra, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ese sí tiene el poder y tiene la autoridad para que nosotros podamos entender de qué se trata estas profecías. Y lo dice: y derramaré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Hay señales en el cielo, hay señales en la tierra. Y eso lo estamos viendo, las señales que están pasando, todos esos acontecimientos que la gente dice, bueno, ¿por qué el mundo se está congelando? ¿Por qué se están mirando seres que antes no se veían? Cosas que están pasando en el cielo. Ahora esa
esas 4 lunas que fueron vistas ahí en el cielo. Y todo eso, muchos dicen Cristo viene, Cristo está a las puertas. Y luego dice sangre y fuego y vapor y humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿Cuántas lunas no hemos visto que se han convertido en sangre? Pero cuando venga eso, las tinieblas van a llegar, las tinieblas va a ser algo que nunca en nuestra vida se ha visto, algo que el ser humano se va a quedar atónico, porque va a ser una oscuridad donde tú no vas a poder ver nada. Amén. Y créeme que los judíos se dejan llevar mucho por las señales de la luna, porque así era como lo hacían los pastores de la antigüedad. Por medio de la luna se daban cuenta los acontecimientos. Ellos no podían sacar su rebaño cuando la luna no estaba llena. Tiene que estar llena para que pudiera alumbrar y poder sacar su rebaño. Poder sacar su rebaño. No podían ellos, porque no había esa inteligencia que hay ahorita. Esa inteligencia que ahorita nos está bombardeando. Esa inteligencia artificial. Ya no sabemos si es la persona o no es la persona. Ya no sabemos. Cualquier cosa que tú hagas, ahí sale al descubierto. Cualquier depósito que hagas en el banco, ahí sale al descubierto. ¿Por qué? Porque la inteligencia esta inteligencia artificial es la que está tomando el lugar. Y esa inteligencia que yo te estoy hablando se cree más sabia que Dios, tiene más sabiduría que Dios, y eso no puede ser. Nunca van a superar al Espíritu Santo. Ninguna inteligencia humana, ninguna ciencia humana va a superar la inteligencia de Dios. La sabiduría de Dios nunca va a ser reemplazada por una máquina. Nunca jamás. Nunca jamás. Una máquina no tiene la sabiduría de Dios y no tiene la sabiduría de un ser humano. Una máquina nunca va a reemplazar al ser humano. Eso es una mentira. Es una mentira. Y la gente poderosa está comprando estas máquinas. ¿Por qué? Porque el trabajo es más rápido, y entre más rápido hay más dinero. Pero nunca van a superar al Espíritu Santo. Nunca van a superar a Dios. Por más que hagan, por más que inventen, Dios ya los tiene descubierto. Porque Dios es soberano, y Dios está encima de ti y de mí y de todos nosotros. Así que yo les invito a que crean a la promesa de Dios, a la promesa del Espíritu Santo, que Él dice, aquel, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, todo ya está a la luz, ya todo está manifiesto. Amén. Hemos escuchado palabra, profecía y profecía, enseñanza y enseñanza. Pero la pregunta que yo te hago, ¿qué haces con toda esa enseñanza? ¿La tiras a la coladera? ¿La tiras al vacío? ¿La tiras a un río? Porque si tú eres una persona que nada más escucha, pero no lo pones por obra, déjame decirte que en aquel día que venga Dios, aquel día que venga Él, yo no te estoy maldiciendo, y no te estoy diciendo que te quedes. Eso también va para mí y para todos aquellos que conocen la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo está aquí, todavía hay oportunidad de arrepentirse. Ahí donde te encuentras, en tu casa, ahí donde te encuentras, en tu hogar, en tu familia, tus hijos, háblales y dile, hey, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que empezar a dejar el pecado, la maldad, las maldiciones, y romper
con todas esas cosas que no te dejan ver la realidad. Porque este ser que yo te estoy hablando, este personaje que yo te hablo, va a superar a todos los personajes del mundo. ¿Por qué? Porque Él no va a tener misericordia de nadie. Porque Él lo que quiere es destruir, lo que quiere es aniquilar. Y Él está en contra de Dios, es el enemigo principal de Dios. Él es el que está originando. Por eso debes de saber qué espíritu es el que traes, qué espíritu es el que yo traigo. ¿Realmente es el Espíritu Santo el que me está moviendo para hacer estas cosas, para advertir, para hablar? ¿O es simplemente algo que yo quiero por mi ego, por mi egocentrismo? ¿O porque quiero que me sigan? ¿O porque quiero que le den like? No, ese no es el propósito de este canal. El propósito de este canal es de que tú despiertes y que tú recibas palabra de Dios. Porque Dios ya te conoce, Dios ya sabe la clase de persona que tú eres. Y Él te está diciendo que clames a Dios ahorita. Y que le pidas a Dios misericordia. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, ahorita es el tiempo que nosotros podemos decirle a Dios que nos ayude. Porque va a llegar un tiempo donde ya no va a haber oportunidad. Y ese es el tiempo. El Señor viene por su iglesia. El Señor ya viene por su pueblo. Pero la pregunta, ¿estoy listo para irme con Él? Ya preparé mi corazón, ya preparé mi vida. Ya estoy listo para irme con Él. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Eso es algo personal que yo te hablo. Yo te digo, el Espíritu Santo nos dice y nos habla porque Él se ha manifestado como Él quiere, ahora que Él desea, porque Él es todopoderoso, Él tiene toda la autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, y ahora Él quiere que tú creas esta palabra. Ahora Él quiere que tú y yo entendamos este momento y este tiempo que estamos viviendo. Porque Dios conoce tu corazón y mi corazón. Así como pasó en el tiempo antiguo, que Dios los protegió. Dios también a nosotros no nos va a dejar, porque Él es un Dios poderoso. Y no necesita la ayuda de nadie, porque Él es Dios. Y en esto termino con este texto. Romanos capítulo 10, versículo 13. Es así la palabra de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? Pues yo te predico y te hablo y te digo, si no crees a lo que yo te estoy hablando, pues ¿cómo van a creer si alguien no les habla? Pues hay un Dios que te ama, hay un Dios que te dice, para ya de sufrir, para ya de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque a Dios te está hablando a través de esta palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Pues yo te pido que creas. Cree a esta palabra. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me pone a mí a decirte esto. A ti, alma preciosa. Espíritu Santo te está diciendo que aceptes a Él. Hoy, acéptalo en tu corazón. Si tú nunca has creído en esto, yo te reto a que creas. Cree lo que te estoy diciendo. No te estoy mintiendo. Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Yo entiendo que es muy difícil creer. Muy difícil creer a algo
que nunca has escuchado, que nunca has sentido dentro de ti, pues para la próxima vez te voy a explicar cómo Dios trató conmigo y cómo fue que Dios puso eso en mí y ahora yo lo estoy haciendo porque sé que esto que te digo es verdadero, no es falso. Ponlo por obra. Si crees que te estoy mintiendo o si crees que esto es mentira que te estoy hablando, ponlo por obra. Y dile, Dios, en este momento yo creo en ti, pero no lo hagas simplemente porque yo te lo digo o porque yo te estoy diciendo que creas. No, no lo hagas. Tú hazlo creyendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice. Bueno, si no crees en la Biblia, bueno, pues entonces lo que tú crees que es honesto y lo que tú crees que es verdadero, bueno, yo respeto tu pensamiento de pensar y tus creencias. Lo respeto porque si no respeto tus creencias, entonces no tengo integridad, no tengo validez, tengo que respetar. Pero ya en lo personal, te lo digo, en lo personal, yo te invito a que creas a estas cosas. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, hoy yo te digo, si no me crees lo que te estoy hablando, si no crees lo que yo te estoy diciendo, bueno, yo te respeto. Yo respeto tu decisión, pero yo te reto a que experimentes esto. Dile, Dios, yo soy un pecador, soy una mujer, soy un joven, soy una mujer anciana, soy un niño que ya tengo conciencia. Yo creo en las promesas de Dios. Y sé que tú eres fiel. Y sé que tú estás conmigo. Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y sigue compartiendo para que otras personas escuchen la palabra de Dios. Y ora por tu servidor para que yo pueda seguir predicando esta palabra. Bueno, hasta la próxima. Vamos a seguir hablando de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son verdaderas porque Él las cumple. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.